No estoy contigo.
nuestro estudio de la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Y a lo largo de esa epístola, de la primera carta a los Corintios, se han venido tratando temas de diferente índole. De estos ya hemos estudiado varios, pero en el capítulo 8, de Primera de Corintios, capítulo 8, se comienza a hablar de nuestra libertad, de la libertad que tenemos como cristianos para hacer todo aquello que las Sagradas Escrituras no prohíben tajantemente o explícitamente como algo moralmente erróneo. Pero si esto es piedra de tropiezo para creyentes nuevos o para creyentes débiles, por amor no lo hagamos. Entonces, este tema se viene abordando desde el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. En el capítulo 9, el autor de esta epístola ilustra esta limitación de la libertad que tenemos, cómo debemos de limitarnos con su propia vida. Y sabiendo el apóstol Pablo que tenía el derecho y la libertad de exigir el ser sustentado por la iglesia, él se negó a hacerlo y por lo tanto decidió no recibir nada. Esto es lo que hemos venido abordando en el capítulo 8 y capítulo 9 de Primera de Corintios. Entonces, hacer mal uso de nuestra libertad cristiana, escuchamos bien, hacer mal uso de nuestra libertad cristiana afecta a otros. Esto lo vimos en la segunda parte del capítulo 8 y capítulo 9. Pero también, si le damos mal uso a nuestra libertad cristiana, también afecta a nuestra propia vida. Y hoy vamos a ver cómo el mal uso de nuestra libertad, puede descalificarnos de hacer un servicio eficaz para Cristo. Entonces, en el 8 y el 9 vimos cómo el hacer mal uso de nuestra libertad afecta a los demás, afecta a la iglesia, y ahora vamos a ver cómo afecta a nuestra persona para poder dar un servicio eficaz a Cristo. Entonces, el exceso de confianza en uno mismo es la forma más segura de caer en la tentación. Y si caemos en la tentación, casi que es lo más seguro que vamos a caer en pecado. El problema que existía en la iglesia de Corinto es que muchos se sentían perfectamente seguros de su vida cristiana. Se sentían muy espirituales, muy seguros de su vida cristiana, y ellos decían que ya habían triunfado como cristianos. Así como que yo ya la hice, yo ya puedo todo, ¿no? Al grado que pensaron que eran bastante fuertes para poder asociarse libremente con los paganos en sus ceremonias y actividades sociales, siempre y cuando no participaran directamente en situaciones de inmoralidad o de idolatría. Según ellos, no les afectaba ni moral ni espiritualmente el poder estar en algún lugar mientras ellos no participaran. Me refiero a un lugar de ceremonias religiosas. Eso era allá en la iglesia en Corinto. Entonces se sentían tan fuertes espiritualmente que decían: a mí no me afecta el que esté yo en un ritual o en una ceremonia religiosa en donde se esté adorando a los ídolos. A mí no me afecta, no hay problema, yo soy espiritualmente fuerte, ¿no? Ese era su pensamiento de los corintios, pero, y decían que no les afectaba ni moral ni espiritualmente, pero eso pasaba allá en los Corintios. ¿Qué pasa en la actualidad, en nuestro contexto actual? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo pudiéramos traducir ese contexto a lo que vivimos en la actualidad?
a lo que vivimos nosotros aquí como iglesia. Muy fácil. Somos muy dados en decir, nada más un ratito, nada más tantito, no pasa nada. A fin que soy espiritualmente fuerte, no pasa nada porque vaya un ratito, aunque esté tantito allá, no pasa nada. No puedo negarme a esa invitación que me hicieron porque es mi hermana. ¿Cómo le voy a decir a mi hermana que no? ¿O cómo le voy a decir a mi hermana del mundo que no? Me refiero a la familia carnal. No, pues es que es mi tía. Y a mi tía la veo como mi mamá, de modo que no vaya, ¿no? Tengo que ir a la primera comunión de su hijo. Muy mala onda de mi parte si no voy, ¿no? No, es que es mi sobrino el consentido, ¿cómo no voy a ir? O decimos, es que es mi patrón, y si no voy, pues me quedo sin trabajo, ¿no? Este tipo de ejemplos era lo que ellos vivían en Corinto, así lo vemos en la actualidad, o así lo vivimos. Entonces, a veces nos sentimos tan maduros espiritualmente, digo, nos sentimos, porque una cosa es que lo seamos, nos sentimos tan maduros espiritualmente, así nos sentimos, que pensamos que no nos va a afectar para nada. Nos sentimos tan maduros espiritualmente que caemos en graves errores. Y caemos en esos errores por el exceso de confianza en nosotros mismos. ¿Y a cuántos de nosotros no nos han invitado a una ceremonia social, a una ceremonia religiosa? Y vamos, no nos negamos, sí vamos, nada más es tantito, nada más es un ratito, no pasa nada, soy el más fuerte espiritualmente, ¿no? ¿Cuántas veces lo pensamos así? Y lo que Pablo trata de decirles es que a los corintios, y nos dice a nosotros, es que nos estamos engañando a sí mismos. Abusar de la libertad cristiana dañaba a los creyentes débiles y daña también a la propia vida espiritual. Es decir, no se puede vivir mucho tiempo en el borde extremo de la libertad sin caer en la tentación y como consecuencia caer en pecado. Es decir, si tú y yo estamos participando con el mundo, escuchen bien, si estamos participando con el mundo constantemente en cosas supuestamente buenas, se nos va a hacer tan cotidiano, tan común, que vamos a estar pecando sin darnos cuenta. Y va a ser entonces nuestra vida pecado y pecado y pecado sin darnos cuenta. Debemos de tener mucho cuidado para no caer en esto, en la forma en la que nos relacionamos con el mundo. ¿Estamos en el mundo? Sí. ¿Somos del mundo? ¿Qué dicen? ¿Somos del mundo? ¿Sí o no? No. Pareciera que sí. Eso es lo malo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero parece que sí somos del mundo, ¿no? Hay que tener cuidado en la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Sí nos vamos a relacionar con el mundo porque estamos en el mundo, pero ¿cómo nos relacionamos? Es lo que debemos de pensar y reflexionar. Entonces, el que tiene exceso de confianza en sí mismo está en grave peligro de caer. Y la advertencia la tenemos en el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 12, 10-12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no se refiere a caer de la salvación o perder la salvación. Se refiere a caer de la santidad y de la utilidad que somos en el servicio. Esto es un grave problema y por lo tanto el día de hoy Dios nos va a enseñar al respecto de este tema. Así que vamos a 1 de Corintios capítulo 10 versículos del 1 al 13. 1 de Corintios 10 del 1 al 13. Vamos a dar lectura para que entendamos todo el pasaje que el día de hoy vamos a estar estudiando y después ya hacemos una oración. Dice la palabra de Dios, 1 de Corintios 10, del 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caigan. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, y te rogamos que tú sigas hablando a nuestros corazones, Padre, y que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestras vidas, Padre, y que tú seas, Padre bendito, quien abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, y podamos, Padre Santo, asimilar lo que nos enseñas, pero sobre todo llevarlo a la práctica, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Lo que tenemos en este pasaje que acabamos de leer son incidentes ocurridos al pueblo de Israel durante su peregrinaje de Egipto a la tierra prometida, los cuales nos van a servir de ilustración para ver las dificultades y consecuencias de vivir con exceso de confianza en sí mismos. ¿Cuánto tardaron de la salida de Egipto al llegar a la tierra prometida? 40 años, y realmente podían llegar en 3 días. Los 3 días hicieron 40 años por el exceso de confianza. Este pasaje lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, versículos del 1 al 4, vamos a ver el valor de la libertad. Y en el versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoréis. Esta frase está uniendo muy bien el capítulo 9 y el capítulo 10. Es muy importante que entendamos esto. Dice: no quiero que ignoréis. No es que ellos ignoraran lo que les iba a decir acerca del pueblo de Israel. Ellos lo sabían muy bien, lo conocían muy bien, sino que les estaba recordando algo que les serviría para recibir nueva enseñanza. Lo que nos narra estos versículos acerca del pueblo de Israel, ellos lo conocían muy bien, y espero que los que estamos aquí presentes lo conozcamos muy bien, porque no vamos a ir a esos pasajes porque son muy largos para leerlos todos, y pues no terminaríamos como en 4 horas, porque son muchos pasajes. Entonces nomás los voy a ir mencionando tal como mencionan estos versículos, pero espero que sí conozcamos estas historias, y si no, tienen mucha tarea en casa para después leerlas. Es importante para poder entender lo que dice el capítulo 10. Entonces, esto que les estaba diciendo no es que lo ignoraran, sino que les iba a servir para nueva enseñanza. Y lo que vemos en estos 4 versículos son 3 áreas de bendición. La primera es la liberación de Egipto. Los israelitas estuvieron 400 años como esclavos en Egipto. Sabemos cómo llegaron a Egipto, sabemos cómo empezó la esclavitud. Por eso les dije, no voy leyendo, vamos a ir regresando a estos capítulos del Antiguo Testamento. Pero espero que todos sepamos cómo es que llegaron a Egipto
y cómo es que se hicieron esclavos. Estuvieron 400 años en Egipto como esclavos. Después hubo 10 plagas, y por medio de las 10 plagas que ya conocen ustedes, ¿sí las conocemos? Más o menos. Más o menos. Dime una. La plaga de la langosta. Sí, Langosta, moscas. ¿Y la última cuál fue? La muerte de los niños. Primogénitos, no niños, primogénitos de todo. ¿Ok? Entonces, por medio de estas plagas, Dios liberó milagrosamente a los israelitas de Egipto, abrió el mar rojo y después los estuvo guiando y protegiendo de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Todo esto está en el Antiguo Testamento, no lo vamos a leer ahorita, ¿ok? Entonces, todo este proceso que se le conoce como el éxodo es el llamamiento de Dios a su pueblo escogido para que salieran de la esclavitud, que es todo ese proceso que ya conocemos, y para que fueran a habitar la tierra que Dios les había prometido mucho tiempo antes por medio de Abraham. ¿Estamos bien? O sea, ya había pasado mucho tiempo que había hecho la promesa por medio de Abraham y ahora ya se iba a empezar a cumplir esa promesa. Entonces ellos tenían que ser de testimonio para todos los pueblos paganos y para el mundo. Como nación, Israel usó mal su libertad, quedando muy descalificado Israel al caer en la idolatría, en la inmoralidad y en la rebelión. Entonces, aquí vemos una primera área de bendición que fue esa liberación de esclavitud, esa liberación de Egipto. La segunda área de bendición que vemos aquí es el bautismo de Moisés. Dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El domingo pasado hubo bautizos. Entonces, cuando escuchamos hablar de bautismo, normalmente se nos viene a la mente una ceremonia donde hay bautizos, hay una predicación, hay alabanzas. Sin embargo, recordemos que el bautismo es más que una simple ceremonia. El bautismo es una identificación con Cristo. El bautismo en agua es una señal externa de nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección, que es lo que vimos el domingo pasado, bautismo en agua, y eso es lo que demuestra, es una señal externa de lo que hay en el interior de las personas bautizadas. Entonces, el versículo 2 no hace referencia a una ceremonia de este tipo que acabamos de describir. Algunos piensan que la nube los rociaba de agua, pero la Biblia dice que era una nube y no dice que llovía, entonces no los rociaba de agua. Y también dicen algunos que el mar era el símbolo de sumergir, porque en el bautismo hay que sumergir. Eso dicen algunos, pero recordemos que cuando ellos pasaron por el mar rojo, dice la Biblia que pisaron en tierra seca, entonces no se sumergieron, no se mojaron, pasaron en tierra seca, no fueron sumergidos. Por lo tanto, esta interpretación no es la correcta. A lo que hace referencia aquí con el bautismo de Moisés es que todo el pueblo de Dios, todos los israelitas, se identificaron con Moisés, aceptándolo como su líder nombrado por Dios para el éxodo, para que los guió a salir de Egipto. Eso es lo que significa aquí el bautismo de Moisés, que únicamente se identificaron con su líder, y esa es la segunda área de bendición. Y la tercera área de bendición es el sustento espiritual, que nos menciona el versículo 3 y 4. Versículos 3 y 4 nos hablan del sustento espiritual. Todos debemos de entender que al ver nosotros a Israel como una nación, esta nación de Israel estaba constituida por creyentes y por incrédulos.
era el pueblo de Dios, pero no todos eran creyentes. ¿Cuántos dudaban de Moisés? Y si vemos la historia del pueblo de Dios, ¿cuántos dudaron del mismo Dios, no? Entonces, había creyentes y no creyentes, pero estamos hablando aquí de una nación. Sin embargo, Dios proveyó alimento y bebida para todos. ¿Qué era lo que les daba como alimento? El maná. El maná. Un sabroso pan dulce, enviado por Dios mientras que estaban pasando por el desierto. Ese, muy bien. Ya nos describieron lo que era el maná. Y de hecho después se quejaron del maná. Pero bueno, ese era el maná y también les daba agua. Entonces a todos les daba alimento y bebida. Había para todos. No importa el tipo de persona que fueran, había alimento y bebida para todos. No importaba tampoco el tipo de sustento. Lo que importaba aquí era la fuente. Podría haber sido otra cosa que no fuera maná, pero lo que importaba era la fuente. En este sentido, todos fueron sustentados espiritualmente. Recibieron provisiones de una fuente divina y no de una fuente natural. No de una fuente natural, sino de una forma divina. Porque el maná existió durante ese tiempo y no volvió a existir. Y no hay. Y no hubo. Entonces, ellos lo recibieron de una fuente espiritual. Los judíos, todos los judíos en el tiempo de Pablo, tenían una leyenda muy popular y era muy conocida en los tiempos de Pablo esta leyenda. Estoy aclarando, una leyenda. La leyenda era que la roca que Moisés golpeó lo siguió por el desierto en todo su peregrinar. Digo, es una leyenda. Esa era la leyenda. Esa era su idea y eso era lo que ellos pensaban. No lo sabemos, es una leyenda, pero sí sabemos que hay una roca espiritual que lo siguió en todo el tiempo y que esa roca es el Mesías. Era el Cristo preencarnado. Era el Cristo que se encargaba de suplir todas las necesidades de su pueblo. Así que ellos tenían comida y bebida todo el tiempo. Entonces, y gratis, ¿no? Entonces tenían 3 áreas de bendición que resaltaban los privilegios del pueblo de Dios, de Israel como pueblo de Dios. Resaltaba el valor de su libertad, porque estaban siendo ya libres de Egipto para ir a la tierra prometida, estaban siendo libres de la esclavitud. Y por lo tanto, vamos a ver lo que hicieron ellos con esta libertad que Dios les dio. Vamos a pasar a la segunda parte, que nos tenemos del versículo 5 al 10. Vamos a ver qué hicieron ellos con su libertad. Dice el versículo 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todo Israel participó de las bendiciones. Todo Israel participó de las bendiciones comunes de esta libertad. Tuvieron alimento, tuvieron bebida, vieron cómo se abrió el Mar Rojo, vieron las 10 plagas, cómo ellos fueron librados de la última plaga. O sea, todo ellos lo vieron, siempre estuvieron disfrutando de estas bendiciones. Pero dice que de los más de ellos no se agradó Dios. Y esta frase que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, es una frase que se queda muy corta. Pues de toda la gran multitud que salió de Egipto, ¿cuántos creen que entraron a la tierra prometida? Era una gran multitud, ¿eh? Podemos hablar de 1 millón, 2 millones de personas que salieron. ¿Cuántos creen que entraron ahí a la tierra prometida? De todos ellos. La frase dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Entraron, a ver quién nos dice. 12 familias. ¿12? No, 2 personas. No, se fuiste muy elevado. 2 personas, no 12 familias, 2 personas únicamente. Por eso les dije, es muy importante que conozcamos lo del Antiguo Testamento, porque no podemos regresar a todos los versículos, ¿no? Únicamente 2 personas, Josué y Caleb, únicamente.
Son los únicos dos que entraron a la tierra prometida después de esos 40 años. Incluso Moisés, que era el elegido por Dios para guiar al pueblo, no entró. Aarón, que era el sacerdote, no entró. Únicamente dos personas, Moisés y Aarón, quedaron descalificados para entrar a la tierra prometida por el exceso de confianza. Pues vamos a ver cuál fue el exceso de confianza de ellos. Entonces, a excepción de estas dos personas, todos quedaron postrados en el desierto, dice el versículo 5. Todos fueron liberados de Egipto, todos fueron sustentados con alimento y bebida, todos fueron bendecidos, pero en la carrera de la obediencia y del servicio, todos fueron descalificados. Usaron mal su libertad, al grado que cayeron en la tentación y después cayeron en pecado. Por eso no entraron en la tierra prometida más que dos personas. Esto los hizo que ellos quedaran incapacitados para el servicio. Era tanta su confianza en sí mismos que los descalificó para ser instrumentos de bendición para los demás y para sí mismos. El ejemplo lo tenemos muy claro en Números capítulo 20, versículos del 8 al 12, donde vemos que Moisés golpeó la roca Moisés en lugar de hablarle como Dios se lo había mandado. Por eso les digo que es importante que estudiemos un poquito del Antiguo Testamento. Dios le dijo a Moisés que golpeara, que le hablara, pero ¿qué hizo? Hizo lo contrario o hizo su parecer. Como que Moisés dijo, aquí yo puedo, les voy a demostrar, ¿no? Eso es lo que lo descalificó para entrar a la tierra prometida. ¿Vio la tierra prometida? Sí. ¿Entró? No. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros para que no nos pase lo mismo que Moisés? Moisés golpeó en lugar de hablarle. Vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De qué nos tenemos que limpiar? De todas estas cosas que están antes descritas, pero son esos excesos de confianza, esos pecados. Y aquí le pasó algo a Moisés. No cumplió, no obedeció, tuvo confianza en sí mismo y fue descalificado para el servicio del Señor. Es algo complicado, ¿no? Pero regresamos al versículo 6 del capítulo 10 de 1 de Corintios y dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, todo esto que se nos viene narrando son ejemplos para nosotros, para no codiciar cosas malas. ¿Hemos codiciado cosas malas? Sí. Siempre que codiciamos cosas malas, porque la codicia no es buena. O sea, no podemos codiciar cosas buenas. Todo es malo, la codicia es mala. Entonces, es para no codiciar cosas malas. Recordemos que una persona controlada por el Señor es útil para el Señor. Pero una persona que no se deja controlar por el Señor o por el Espíritu Santo se está entregando a las pasiones de este mundo y por lo tanto queda descalificado para el servicio del Señor. Y lo que pasó con Israel como nación es que quedó descalificado por causa de 4 pecados. Hablo de la nación de Israel. Cometió 4 pecados
la nación de Israel. El primer pecado lo tenemos en el versículo 7, que les dice: no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría es algo muy común en todos los tiempos. Hay actividades de índole social, político o de negocios, y siempre va a aparecer el reconocimiento de un ídolo, casi siempre, al grado que dicen que el clero y el Estado están separados, pero cuando el clero hace actividades, el Estado acompaña al clero. Entonces es complicado, ¿no? Siempre ha de aparecer el reconocimiento de un ídolo. Los corintios, al igual que muchos de nosotros, estaban muy confiados en su propia fortaleza moral y espiritual, y se habían descuidado mucho en este sentido. Los corintios participaban en actividades donde se adoraban a dioses falsos, pensando que ellos podían asociarse sin perjudicarse espiritualmente, pero poco a poco cayeron en una idolatría, y lo peor de esto es que ni cuenta se dieron. Esto pasó con los corintios. Y otra vez, traducido a nuestro contexto actual, nos sucede mucho. En la fiesta del santo patrón del pueblo, y que está la feria en su honor, llevamos a nuestros hijos. A quien que está chiquito, a quien que no sabe, un ratito para que se suba a los caballitos, pues no pasa nada, y no pasa nada. Y efectivamente no pasa nada. Y viene la siguiente feria del pueblo, y pues otro ratito, y otra vez, al fin que la vez pasada no sucedió nada, y otra vez no pasa nada. Y entonces vamos otra vez, y no pasa nada, y vamos otra vez, y no pasa nada, y lo hacemos constantemente hasta que terminamos siendo partícipes de dicha idolatría. Y con el tiempo, cuando nuestros hijos ya son mayores, nos quejamos diciendo que se fueron al mundo. ¿Qué creen? Nuestros hijos no se fueron al mundo. Nosotros los llevamos a América. El niño chiquito de 3, 4, 5 años aprendió que es lo mismo estar en la iglesia o estar allá en el mundo. No hay diferencia para él. Él no sabe diferenciar entre una y otra cosa. Porque mi papá me lleva, mi mamá me lleva. No, ellos no captan esto. Y entonces tenemos hijos en el mundo y nos quejamos y lloramos porque decimos que nuestros hijos se fueron al mundo. No se fueron, los llevamos. Hay que tener cuidado con estas prácticas, por eso es que tenemos que tener cuidado cómo nos relacionamos con el mundo. Otro ejemplo muy claro, actividades en las escuelas. Es que va a ser la despedida de esto. Es que va a ser la actividad de noviembre. ¿Saben a qué actividad me refiero? Es que va a ser esto, es que va a ser lo otro. Y ya me dijo la maestra que si no lo mando lo repruebo. Que lo repruebe. Y me dijo, no lo repruebe Dios, no pasa nada. Pero ¿qué hacemos? No tiene que ir. Y tiene que estar puntual a las 8 de la mañana. Con todo lo que le pidieron. Y eso le estamos enseñando nosotros como padres a nuestros hijos. Y el día de mañana nos quejamos porque nuestros hijos andan participando de actividades de idolatría. Porque nuestros hijos se fueron al mundo, no se fueron, que los llevamos. Hay que tener cuidado de cómo nos relacionamos con el mundo. Son cosas sencillas, cotidianas y tan comunes, pero tienen una trascendencia muy fuerte, negativa para nuestros propios hijos. Y el día de mañana nuestros hijos no saben valorar entre una cosa y la otra, porque lo ven todo igual y parecido. Y pues mejor me voy allá, que es más divertido, porque la iglesia es aburrida. Total, nunca se va a salir, ¿no? Tengamos cuidado como padres para no quejarnos, no sufrir consecuencias a futuro. Tengamos cuidado que les enseñamos a nuestros hijos, porque luego decimos, es la fiesta de acá, pero pues se me antojó un bote, echarnos un ratito, no pasa nada, no lo voy a comprar uno. Y ahí vienen los problemas poco a poco con el tiempo. Tengamos mucho cuidado cómo nos estamos relacionando con el mundo, porque vamos a caer con ese poco a poquito en idolatría. Y eso es lo que le pasó
al pueblo de Israel y que está mencionado en este versículo 7 y está muy extenso en el capítulo 32 de Éxodo, mejor conocido como la historia del becerro de oro. El versículo 6 de Éxodo 32 es el mismo que tenemos aquí en el versículo 7 de 1 de Corintios 10, que dice: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es decir, cuando Moisés subió al monte, empezaron a organizarse con Aarón, hicieron un becerro de oro y empezaron a... ¿Qué empezaron a hacer con ese becerro de oro? Adorar un ídolo. Pero ¿qué creen? ¿Cuál fue lo malo de esto? Que ofrecieron adoración a un ídolo, tal como ellos habían aprendido que se ofrecía la adoración al Dios verdadero. Nos lo dice el versículo 6 de Éxodo 32. Con ofrendas de paz, dice Éxodo 32, 6. Y eso es lo que hicieron, ofrendas de paz con un ídolo, engañándose a sí mismos, pensando que estaban adorando al verdadero Dios, pero adoraban a un becerro, a un ídolo. Y dijeron, pues un ratito, no pasa nada en lo que regresa Moisés, ¿no? En lo que lo esperamos, ni modo que estemos sin hacer nada mientras él llega, mientras él fue por los 10 mandamientos, ¿no? Aquí lo esperamos tantito, no pasa nada. Ese ratito, ¿a dónde los llevó? A pecar. Idolatría. Pensando que estaban adorando a Dios verdadero. Y lo más grave de esto, que como no pasa nada en el momento, y no pasa nada y así se ve, pues uno le sigue y le sigue y le sigue, y uno sigue actuando mal. Pero el versículo 7 dice, y se levantó a jugar. ¿Ya vieron cómo dice? Y se levantó a jugar. ¿Quién se levantó a jugar? El pueblo. Pero no creen que se levantaron a jugar a la lotería, a jugar al dominó, a jugar a las escondidas y a la pelota, ¿eh? No se levantaron a jugar así. Aquí jugar es traducido como divertirse, traducido como caricias, traducirse como reírse. Y entre caricias, reírse, divertirse, los llevó al siguiente pecado, que es la fornicación o la inmoralidad, que está descrito en el 8. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Números capítulo 25 es la referencia de este versículo, que habla de los 23,000 y habla también de 24,000. Con estos dos versículos vemos que la idolatría y la inmoralidad están muy relacionadas entre sí. Lo vemos en el Antiguo Testamento con Números 25 y lo vemos en el Nuevo Testamento en Corinto, en el templo de Afrodita, que estaba ahí en Corinto y contaba con 1,000 prostitutas para rituales o para ceremonias a los ídolos. Razón por la cual Pablo menciona lo sucedido en Números 25 como una advertencia para los creyentes en Corinto y los creyentes de la actualidad. Necesitan leer Números capítulo 25 para que entendamos la muerte de estos 23,000 que fornicaron y que estuvieron en inmoralidad. Es importante que tomen nota para que después lean Números 25 y sepan bien lo que pasó. Aquí el apóstol Pablo únicamente lo está mencionando como una referencia. Entonces, el exceso de confianza en sí mismos nos lleva a participar en actividades que no sean tan malas, o en actividades que parecen ser buenas, pero que estas actividades nos van a dar paso a las tentaciones. Y si la tentación sigue y se consume, se vuelve en pecado, sea de idolatría, sea de inmoralidad, pecado que sea, y se convierte en pecado. Y entonces debemos tener mucho cuidado de no tener confianza en cada uno de nosotros o en nosotros mismos.
El otro pecado que tuvieron, ¿cuántos pecados les dije? A ver si se acuerdan. 4, ya llevamos uno, el de la idolatría, 2, el de la inmoralidad, y el otro pecado es el que está en el versículo 9. Ni tentemos al Señor. Tentar a Dios. Cuando dicen ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, la referencia es Números capítulo 21. Entonces tenemos la tarea de leer Números capítulo 21 para entender de lo que se está hablando aquí. Números capítulo 21, seguramente han escuchado la historia de las serpientes de bronce que les mordían. Bronce. Y que le volteaban a ver al astra y eran sanados. Ajá. Dios había provisto comida y bebida para todo el pueblo, pero ellos no estaban satisfechos. Ellos se les antojaba algo más sabroso, decían, una variedad, decían que era algo muy liviano. Y ellos comenzaron a murmurar en lugar de buscar agradar a Dios. Es decir, pusieron a prueba a Dios. Buscaban su satisfacción personal y no usaban su libertad para servir a Dios. Ya no eran esclavos para servir a los egipcios, ahora eran libres para servir a Dios, pero ellos demandaban que Dios los sirviera a ellos como pueblo de Dios, como pueblo de Israel. Y muchas veces como creyentes ocupamos la libertad para adorar a Dios. Es algo así como que tanteamos a Dios a ver hasta dónde puedo llegar con mi pecado, ¿no? A ver, si peco tantito y no me pasa nada, pero peco otro poquito, ¿no? Y ahora peco otro poquito, a ver qué va pasando, ¿no? Y como que no pasa nada y le vamos siguiendo y le vamos siguiendo, ¿no? Eso es tentar a Dios, como que vamos tentando a Dios a ver hasta dónde nos permite llegar. Pero es algo muy grave, porque si tentamos a Dios de esta manera, vamos a ver lo que le pasó a Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Aquí se sabe la historia de Ananías y Zafira, y si no, pues la leen en casa con calma. Ellos quisieron poner a prueba a Dios con lo de la venta de su heredad y con lo que entregaron a los apóstoles, pero esta prueba les costó la vida. Dice que cayeron muertos al instante por probar a Dios. Entonces los corintios usaban esta libertad para ver hasta dónde podían gozar y disfrutar del mundo, porque los corintios tenían el siguiente pensamiento, que suena muy lógico, tengamos cuidado. Decían ellos, si estamos viviendo bajo la época de la gracia o bajo la dispensación de la gracia, espero que sepan que ahorita estamos nosotros viviendo bajo la dispensación de la gracia o bajo la época de la gracia. Toda la historia bíblicamente está dividida por dispensaciones o por épocas. Ahorita estamos en la de la gracia. Entonces ellos decían, si estamos bajo la gracia de Dios, somos libres porque Dios nos ha perdonado. Y si Dios nos ha perdonado y estamos bajo la gracia de Dios y no podemos perder nuestra salvación, puede hacer como quieran. Su pregunta era, ¿por qué no disfrutar de todo lo que podamos en esta vida? Si Dios nos ha perdonado, si Dios nos ha dado la salvación y si la salvación no se pierde, ¿qué más da, no? Estamos bajo la gracia. Pero la respuesta la tenemos en Números capítulo 21. Ahora sí vamos a Números capítulo 21. No vamos a leer todo el pasaje. Números capítulo 21, versículo 7. Veamos la respuesta para aquellos que piensan así, que nosotros podemos hacer lo que queramos, al fin estamos bajo la gracia, Dios nos ha perdonado y la salvación no se pierde. Números 21, 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti.
ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Cuál era el límite para que no siguieran murmurando y siguieran pecando? Serpientes que los mordían. Dios siempre nos va a poner límites para que no estemos pecando. Llevamos 3 pecados. El cuarto pecado lo tenemos en el versículo 10 de 1 Corintios 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Otra vez la referencia está en Números capítulo 16, versículos de 30 al 35. Sin embargo, vamos a hablar ahorita de la murmuración. Es muy complicado lo que le sucedió simplemente por murmurar. Debemos tener mucho cuidado porque la murmuración es algo que hacemos con mucha facilidad, de manera muy cotidiana, y cuando escuchamos que dicen, te voy a decir que no le digas que yo te dije, te voy a decir pero que no sepa él, te voy a decir pero no digas quién te dijo, eso es murmuración. ¿Ya vieron qué fácil murmuramos? ¿Cuántas veces hemos llegado a decir estas frases? No les estoy preguntando cuántas veces las hemos escuchado. ¿Cuántas veces las hemos llegado a decir? Tal vez no parecidas, tal cual, pero algo así hemos dicho. Pero no digas, pero que no sepa. Y nomás yo te digo porque es un secreto. Y me dijo mi mamá que no dijera. ¿O no? Esto es murmurar. Y habla que ahí nos dice que y perecieron por el destructor. El destructor es el mismo ángel que dio muerte a los primogénitos en Egipto. Y entonces por murmurar podemos perecer por el destructor. Y si gustan saber qué pasa, pueden leer Números capítulo 16. Que también murieron por murmurar. La murmuración es un pecado muy fuerte y muy grave. Es tan cotidiano que ni nos percatamos de él ni lo vemos como tal, pero es un pecado muy fuerte. Y todos hemos murmurado alguna vez. Cuando hablamos de alguien y este alguien no está, estamos murmurando. Pero dije la verdad, no mentí, pues estás murmurando, no estás fuera de él. Así que mejor guarda silencio. Lean Números 16, versículos del 30 al 35, para que vean lo que sucede por la murmuración. Entonces, la murmuración siempre va a surgir por nuestra insatisfacción con la voluntad soberana de Dios. Y la murmuración es un pecado, y por lo tanto no se va a tomar a la ligera. Cuando alguien está murmurando, realmente lo que estamos haciendo es cuestionar la sabiduría de Dios. ¿Y por qué Dios haría esto? ¿Y por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué Dios no lo hizo así? Es estar en contra de la sabiduría de Dios. Dios es soberano y Él hace las cosas tal como Él las tiene que hacer. Tal como Él ya las tiene programadas, planeadas y pensadas. Es más, tu salvación estaba programada desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios no hace las cosas a la se va. O de momento, ya está todo planeado. Esa es la soberanía de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando estemos murmurando, porque es algo muy cotidiano, es algo muy común y es un pecado muy grave. Lean otra vez Números 16 para que entiendan lo que pasa con la murmuración. Y vamos a pasar a la tercera parte de este discurso, que es la aplicación de la libertad. Versículos del 11 al 13. Dice el 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, de toda esta narrativa que venimos leyendo, debemos
de aprender que no debemos de tener exceso de confianza en nosotros mismos. Porque si nosotros tenemos exceso de confianza en nosotros mismos, nos va a llevar a la desobediencia. Y entonces seremos descalificados para el servicio del Señor. Aclaro, no perdemos nuestra salvación, pero sí podemos quedar descalificados. Moisés y Aarón quedaron descalificados y no disfrutaron de la tierra. ¿Perdieron su salvación? No. Pero no llegaron a la tierra prometida por sus errores, por su exceso de confianza. Y entonces dice que estas cosas están escritas como ejemplo para molestarnos a nosotros, quienes estamos en estos últimos siglos. Y se nos da el siguiente consejo, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Saben cuál es la parte más difícil del pastor que tiene que aplicar disciplina a una oveja que está en pecado? ¿Saben cuál es la parte más difícil? No decidirla, no aplicarla, porque la Biblia le va a dar los parámetros para hacerlo. Si te estás uniendo a un yugo desigual, la Biblia es muy clara, ¿no? La parte más difícil es que tiene que cuidarse de que no caiga. Porque el pastor le toca aplicar la disciplina. Y si el día de mañana cae el pastor, todo se le revierte, ¿no? Seamos honestos. Y así como somos de murmuradores, vamos a decir, no que tú muy bueno, no que tú muy espiritual. Pero recuerden que el enemigo ataca a la cabeza. El enemigo no tiene tiempo atacando a las ovejitas ahí a los pies, ¿eh? Él va a atacar a la cabeza. Entonces dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Fíjense que es muy fácil sustituir la confianza que tenemos en Dios, sustituirla por la confianza en nosotros mismos y decir, a mí no me pasa, a mí no me sucede, yo puedo. Él porque es un débil, él porque no ora, él porque no estudia la palabra de Dios, pero a mí no me pasa nada. Es muy fácil caer en esta forma de pensamiento. Y si caemos en esta forma de pensamiento, ya no le estamos dando la gloria y la honra a Dios, estamos buscando el reconocimiento propio, y esa persona que piensa así es la primera que va a caer. Ese es el temor del pastorado. ¿Cómo aplicar una disciplina si puedo yo también llegar a caer? ¿Y cuántos de nosotros oramos porque nuestros pastores no caigan? Normalmente el pastor es el que tiene la mirada de la crítica a todo. Así es la vida. Pero cuántos como ovejas nos podemos analizar esta situación. Entonces tenemos que tener cuidado, porque dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está el consejo. No confíes en ti mismo, confía en el Señor, porque si confías en ti mismo vas a caer. Eso casi seguro. Siempre. Dicen que es más fácil ensuciarnos que lavar la camisa blanca que le cayó mole. ¿Cuánto te tardas en limpiar una camisa blanca que le cayó mole? Dejarla blanca. ¿En qué tiempo lo ensucias? Ensuciarnos es fácil, caer en pecado es fácil. El problema es mantenernos limpios, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia de los excesos de confianza en sí mismos, pero vamos únicamente a recordar uno que está en Lucas capítulo 22. Ya lo saben, no lo busquen. Pedro se sentía el más fuerte, pero fue el más débil, porque le dijo el Señor, de cierto, antes de que cante el gallo, me negarás. No, ¿cómo crees? Yo no te voy a negar, aquí yo soy el más fuerte. Yo confío en mí, en que no te voy a negar. ¿Y qué pasó? Fue el más débil. El exceso de confianza te hace caer. La confianza en nosotros mismos nos hace menos dependientes de Dios,
menos dependientes de la palabra de Dios, menos dependientes del Espíritu Santo y nos hacemos negligentes en nuestra forma de vivir. Por eso debemos de tener cuidado. Y después de esta fuerte advertencia acerca del exceso de confianza, el apóstol termina este pasaje con palabras de ánimo y con palabras de ayuda. Dice el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, después de que ya nos barrió, ya nos dijo de todo, nos da esta palabra de ánimo, ¿no? ¿Cómo podemos quitarnos todos estos excesos de confianza y evitar ser descalificados como el pueblo de Israel? ¿Cómo lo podemos hacer? En este versículo 13 que acabamos de leer, vemos que la victoria es posible y que la victoria siempre está disponible para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente nunca puede caer en una tentación de la cual no pueda salir. ¿Por qué? Dice muy claro: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará hacer, que no nos dejará hacer más de lo que podéis resistir. ¿Quién cuida al creyente? Dios. ¿El creyente tiene tentaciones? Sí. ¿Pero quién te va a cuidar y te va a librar? Pero me gusta el alcohol, me gusta la copita y están los patos, paso por ahí, ¿no? Me van a ofrecer, me van a invitar, ni modo que me nieguen, es una falta de respeto. Cuando puedo darle la vuelta a toda la cuadra y me da toda la vuelta y me va a pasar ahí, ¿no? Tenemos cuidado con lo que hacemos, porque a veces es muy común esto. Entonces, este versículo dice que Dios nos va a dejar salir, ¿no? ¿Quieren saber más de la tentación? Pueden ver Mateo capítulo 4, pueden ver Mateo 6:13, pueden ver Santiago capítulo 1, versículo 2, 14 y 15, que nos habla de la tentación. Pero Dios nos da 3 recursos para resistir a la tentación. Uno es orar. Dice la palabra de Dios: velad y orad para no entrar en tentación. Entonces, cuando dejamos de orar, ¿qué nos va a pasar? Nos va a llegar la tentación. Y si nos llega la tentación sin oración, casi seguro que vamos a caer en pecado. Casi seguro. Entonces, un recurso es orar. La otra es confiar en que Dios nos va a ayudar. Tenemos que orar con esa confianza de que Dios va a escuchar nuestra petición, Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza para salir, Dios nos va a ayudar. Pero ¿cuántas veces oramos con duda y pensamos: ¿y será que Dios me escucha? ¿Y será que Dios me ayudará? Tenemos que orar con esa confianza en Dios y también tenemos que enfocarnos en Cristo, para que podamos estar en comunión con Cristo y soportar ahora sí la tentación, estar libres de la tentación, porque nos dice Hebreos 12:3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces tenemos que enfocarnos en Cristo, para que podamos ser libres, pero sin exceso. Cuidar nuestra relación o nuestra forma de relacionarnos con el mundo, para que de ese poco a poquito no caigamos en los 4 pecados que se mencionan aquí de la nación de Israel. Tenemos que tener mucho cuidado y orar a Dios para que nos ayude con los excesos de confianza en nosotros mismos. Así que nos ponemos de pie para orar y terminar. Señor Dios Padre Santo, en esta
Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das, porque nos permitiste aprender más acerca de la libertad en Cristo, acerca del exceso de confianza en cada uno de nosotros, Padre. Y te pedimos que tú seas quien nos enseñe, Padre bendito, a darte a ti la honra y la gloria por medio de nuestro actuar, Padre. Que nos libres de toda tentación, de todo pecado, Padre bendito. Pero sobre todo que nos hagas dependientes de Cristo, dependientes de Dios, dependientes de tu palabra, dependientes del Espíritu Santo, y que tú seas quien nos esté fortaleciendo siempre, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús.